¿Qué tal y muy buenas noches? Hoy tengo un programa muy especial donde vamos a analizar a profundidad la participación de los militares cubanos en la represión que están viviendo los venezolanos. Usted ha escuchado en muchas ocasiones en este programa que los expertos consideran que muchos miembros de la Guardia Nacional que están disparándole a los manifestantes en las calles de Caracas son cubanos. ¿Es eso cierto? Vamos a ver entonces algunos de los rostros que están detrás de quienes ordenan dar esos palos y lanzar gases lacrimógenos en contra de los estudiantes venezolanos. Y también vamos a sacar a la luz los hilos de otra trama que también es compleja, que une a los narcotraficantes colombianos con los militares venezolanos y los militares cubanos. Mucha información en este programa especial. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Bueno, Cuba supuestamente ha enviado a Venezuela a sus mejores especialistas en represión. Es una élite militar de una fuerza muy bien entrenada en espionaje y subversión, cuyos miembros han librado guerras en otras partes del mundo. Son quienes supuestamente están decidiendo algunos de los movimientos militares más importantes que se están llevando a cabo en Venezuela el día de hoy. Vamos a mostrar sus caras, sus nombres, su expediente y con quién mejor que con este caballero, el señor Pedro Roy. Tiene muchos títulos, uno de ellos es que en este momento es uno de los investigadores más importantes del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. Gracias, Pedro, por estar con nosotros, aparte de haber estado al frente de Radio y TV Martí, aparte de ser abogado, pero acaban de hacer esa organización, el instituto, un estudio que se llama Venezuela, la narcoguerrilla colombiana y los militares cubanos. Venezuela. Entonces, vamos al punto, al principio del programa. Es cierto que hay militares cubanos reprimiendo las manifestaciones en las calles de Venezuela. ¿Es cierto eso? Bueno, hasta este momento lo que sabemos es, y mucha de esta información, María Elvira, es pública. Por ejemplo, cuando Ramiro Valdés, que es uno de los principales oficiales cubanos que viaja frecuentemente a Caracas, lo hacen públicamente, no lo esconden. Pero eso no significa de que hay cubanos reprimiendo a manifestantes venezolanos en las calles de Caracas. Como tú decías al principio, hay funcionarios que sí aparecen públicamente. Lo que sí esconden es a los que en motocicletas están trabajando con la Guardia Nacional Venezolana, reprimiendo brutalmente a estos manifestantes. Y se calcula, María Elvira, que hay más de 7,000, incluyendo tropas elite, tropas especiales, en este momento en Venezuela. ¿Y cómo sabemos nosotros que son los motorizados, que son los que están disparando en vía? Y tenemos un video que lo demuestra muy bien. ¿Cómo ustedes pueden llegar a esa conclusión? Hablando con venezolanos, hablando con investigadores venezolanos, oficiales. Acuérdate que hay una gran comunicación entre la comunidad venezolana en Miami y en Caracas. Y todas estas cosas se saben, el acento, aunque tratan de evitarlo, el acento de los cubanos, la manera en que ellos coloquialmente hablan, se distinguen inmediatamente del venezolano. ¿No se están tomando un alburo, una carta política bastante complicada las autoridades venezolanas al permitir que cubanos estén motorizados disparando en contra de los manifestantes venezolanos? Claro que sí, y ha tocado un tema importantísimo, porque eso está creando dentro de Venezuela una reacción a una especie de ultraje al nacionalismo venezolano, que está afectando no solo al pueblo, sino tenemos información de que empieza a afectar a militares venezolanos. Claro, y eso vamos a hablar de eso después, que no, obviamente a quien le gusta que se metan en su casa. ¿Quiénes son los cubanos que están controlando y que están dirigiendo las fuerzas represivas en Venezuela? Dígame. Mira, ya mencioné al primero, que es muy conocido en Cuba y hoy en Venezuela, que es Ramiro Valdés, fundador de los servicios de inteligencia y represión de Cuba. Estamos hablando años 1960, el G2 cubano, entrenado por la Stasi alemana. Ramiro Valdés, en este momento, y entre paréntesis, entre ellos sí se coordinan muy bien porque tienen un alto entrenamiento y mucha experiencia.
O sea que cuando yo voy a decir Ramiro Valdés se ocupa específicamente, y esto es lo que hemos averiguado, que de saber quiénes pueden ser los oficiales venezolanos que pudieran ser desafectos al gobierno de Maduro. Esos informes los recibe Ramiro Valdés y las acciones que se pueden tomar sobre esos venezolanos, las directrices las da Ramiro Valdés. ¿Tenemos algún tipo de prueba? Bueno, ¿Cómo ustedes llegan a esa conclusión? Nosotros llegamos a esa conclusión precisamente por oficiales de alta graduación y oficiales de grado intermedio que han sentido la presencia de Ramiro Valdés en reuniones donde sí se habla de estos militares que pudieran ser desafectos a Maduro. Okay, y usted me dijo que hay 3 militares cubanos que son claves. Correcto, hay 3. Uno de ellos es Ramiro. El otro ¿quién es? General Leonardo Andoyo. Bien, vamos a Leonardo Andoyo vamos a ponerlo en pantalla. ¿Quién es Andoyo? Segundo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Cuba, del MINFAR. Y Andoyo se ocupa, él tiene más de 15 años viajando a Venezuela y estableció un contacto muy íntimo con las fuerzas de las guerrillas colombianas. Andoyo es el vínculo principal con las fuerzas guerrilleras de Colombia, con la narcoguerrilla de Colombia. Ok, pero vamos a quedar, espérate un momentito, usted me acaba de decir Colombia, usted me dice, lleva 15 años viajando a Venezuela. Quedémonos en Venezuela, ¿hacer qué en Venezuela? Precisamente a establecer los vínculos de la guerrilla colombiana con los militares venezolanos. Mira, y esto los venezolanos saben perfectamente este nombre que voy a dar, el cartel de los soles. Y le llaman el cartel de los soles porque los galones de los militares, de los generales venezolanos no son estrellas, son soles. Y Andoyo es uno de los que ha contribuido a desarrollar ese cartel. Y el otro... Pero un momentico, quedémonos en Andoyo. ¿Qué tiene que ver Andoyo? Ya sabemos la parte de la droga y de eso vamos a hablar después. Ahora, en la represión a los muchachos, estudiantes en las calles, Andoyo, ¿qué tipo de participación tiene en contra de esta gente? Andoyo no, o sea, todos ellos participan de estas operaciones, pero no, su misión principal no es la represión. Para eso está Gondín. Bien. El segundo jefe del Ministerio del Interior de Cuba. Gondín, vamos a ponerlo en pantalla. Carlos Fernández Gondín. Bien, ¿qué hace Gondín en estas actividades? Es el segundo jefe de la inteligencia cubana, del aparato represivo cubano, altamente entrenado también por la Stasi alemana, hombre de la más absoluta confianza de Raúl Castro. Gondín es el que maneja, dirige las fuerzas, cuando hablamos de más de 7.000, lo que llamamos soldados duros que manda Cuba a Venezuela, Gondín, el general Gondín, es la figura más importante en el contexto de las fuerzas represivas cubanas.